Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes también, Bazán, Bramon. Buenas tardes con todos los chicos y chicas del PRED 1 del Colegio APU. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, vamos a continuar con la historia universal y el día de hoy tenemos que pues recordar lo que fue la reunificación alemana, porque sabemos que existían dos Alemanias desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1990 se juntaron. Existe una sola Alemania en nuestro tiempo. Pues, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué se unieron? Pues, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo? Muy bien, es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ya? La reunificación alemana. Este tema se une al que hicimos la vez pasada, la desintegración de la Unión Soviética, para entender por qué decimos que en estos años, 1989, 1990, 1991, terminó la Guerra Fría. Muy bien. La reunificación alemana, entonces. A ver, entre 1989 y 1990, ¿ya? Se dieron varios pasos para que Alemania se vuelva un solo Estado. Así es, un solo Estado. Aquí en este mapa vemos a Alemania dividida todavía entre una RFA y una RDA. Pero estas se van a juntar, ¿ya? Y van a convertirse, pues, en la Alemania que conocemos actualmente. Estas fechas corresponden a la caída del muro de Berlín, 1989, y, bueno, el Tratado 2+4, que fue el Tratado de Reunificación Alemana, firmado en 1990. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Ahora, no confundamos el proceso, ¿ya? El nombre del proceso. Se llama reunificación, ¿ya? No unificación. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el pasado Alemania se había unificado. Nosotros hemos estudiado hace ya, supongo, un par de meses, la unificación alemana. ¿Recuerdan ya qué país logró unir a Alemania allá en el año de 1871? ¿O recuerdan al canciller de hierro, así le habíamos llamado, ese hombre que había logrado unir a Alemania en 1871? ¿Recuerdan cuando estudiábamos la unificación? Pues ese reino que promovió la unificación se llamó Prusia, y el canciller que promovió la unificación se llamó Bismarck. Muy bien, pero ¿qué ocurrió? La Alemania que se había unificado en el siglo XIX, luego fue dividida como castigo, como condena, tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue partida, ¿ya? Dividida, primero en 4 zonas, luego en 2. ¿Ya? Muy bien, entonces lo que estamos viviendo aquí, entre el año 89 y 90, es un proceso de reunificación. Si Alemania siempre habría estado dividida, hablaríamos de unificación. Pero como Alemania ya se había juntado en el pasado, solo que luego la dividieron, hablamos de reunificación. Muy bien. Esta reunificación fue el proceso por el cual la República Federal Alemana, muy largo el nombre, así que RFA, absorbió a la República Democrática Alemana, es decir, a la RDA. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Observa este mapita. Vemos que hay una Alemania más grande, ¿sí? La de color rojo, la RFA. Además, esta Alemania no solo había crecido, no solo era más grande en territorio y en población, sino también más grande en su desarrollo económico.
Por eso es que la RFA terminó absorbiendo a la RDA. La absorbió, ¿ya? Y de esa manera, pues surgió una sola Alemania, ¿ya? Así, en palabras, pues, muy sencillas, una Alemania se comió a la otra, ¿ya? Y quedó, pues, una sola, ¿no? Muy bien. Entonces, esta reunificación fue un proceso de absorción. Un estado fue absorbido por el otro estado, ¿ya? Entonces, de esta reunificación, solo quedó la RFA. La RDA desapareció. La RDA fue un estado que existió desde 1949 hasta 1990. Y ahí desaparece, porque ahora fue incluida dentro del territorio de la RFA. Los mundiales que se jugaban, los mundiales de fútbol, por ejemplo, que se jugaban ya en los años 80, 70, 60 del siglo pasado, podían tener dos equipos alemanes, el de la RFA y el de la RDA. ¿Ya? Así vemos, ¿no? Pues ya a partir de 1990, pues solamente podía haber una Alemania, ¿no? Que siempre está en los mundiales, sabemos, ¿no? Y bueno, yo soy hincha de Alemania en los mundiales. Ok, entonces tenemos que esta reunificación no fue una unión en condiciones iguales entre las dos Alemanias. No, una, la Alemania más grande, la Alemania más rica, pues se comió a la otra Alemania. Por eso decimos que fue un proceso de absorción, ¿ya? De absorción. Muy bien, ¿ya? A ver, ¿qué me preguntan? No, no recuerdo que hayan chocado en el Mundial del 74, ¿así? RFA y RDA, ahí sí lo está averiguando quién ganó, ¿no? Para tenerlo ahí en cuenta, ¿ya? ¿Quién ganó de las dos Alemanias en el fútbol? Pues la RDA, uy, ay, ay, ya. Bueno, ganó la RDA. Yo recuerdo el Mundial Italia 90, que salió pues vencedor la RFA, ¿no? Fue campeón del mundo, derrotó a Argentina, me parece. Bueno, la del 64, pues esa muy antigua, ya ganó la RDA. Los socialistas habrán estado felices, pues, porque la Guerra Fría no solo fue pues política, no solo fue ideología, fue también deporte, fue cine, fue, ¿no? Literatura, o sea, competían en todos los aspectos, ¿no? Arte, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que, eh, ya, una Alemania finalmente fue la única que quedó, la RFA. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a revisar un poquito el pasado para entender, pues, la reunificación. ¿Ya? Tal vez ni siquiera recordamos por qué hay dos Alemanias. A ver, recuerdas que Alemania era una sola desde 1871 cuando se unificó. Perdió la Primera Guerra Mundial, pero Alemania siguió siendo una sola. Cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, es que los países que le ganaron decidieron dividirla en cuatro partes. Así es, Alemania en la llamada Conferencia de Yalta fue dividida en cuatro zonas de ocupación. La zona norteamericana, la zona inglesa, la zona francesa y la zona soviética. Así que fueron cuatro las potencias que habían dividido a Alemania. Ya, repito, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, los cuatro principales ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno tenía un pedazo de Alemania. Muy bien, pero 3 años después de la guerra, las partes que le tocaban a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia se unieron, se juntaron, y así nació la República Federal Alemana, la RFA. Es más grande que la otra Alemania porque contiene los territorios que habían entregado
a Francia, a Inglaterra y a Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien, la RFA son pues, es el doble de la RDA. Muy bien. ¿Y la RDA qué cosa era? Pues era la zona que le habían entregado a la Unión Soviética. Entonces, esa zona alemana que poseía la Unión Soviética es la que se convirtió en 1949 en la República Democrática Alemana. ¿Ya? Entonces, así existían dos Alemanias. Ahí está, ¿no? Muy bien, tienen que recordar estas letras, ¿ah? Muchas veces nos confundimos, ¿no? La F, la D, y bueno, no recordamos cuál es la Alemania socialista, cuál es la capitalista, pues recuérdenlo, ¿ya? Muy bien. Además que se le da diferentes nombres. RFA, también Alemania Federal, Alemania Occidental, Alemania del Oeste, y la otra, pues RDA, Alemania Democrática, ¿ya? Alemania Oriental, Alemania del Este, pues son varios nombres que se dan, ¿no? A estas Alemanias. Muy bien, la RDA era socialista y era pues un aliado de la Unión Soviética. La RFA era capitalista y era aliada de Estados Unidos. Muy bien, ahí están las dos Alemanias. A ver, cuando nacieron estas Alemanias, pues nacieron en medio de la crisis. Claro, porque Alemania estaba destruida, toda Alemania, RFA, RDA, todo estaba destruida por la Segunda Guerra Mundial. Todas sus ciudades bombardeadas, ¿no? Sus edificios en ruinas, las carreteras no destruidas, pues una Alemania destruida, ¿no? ¿Cómo no? Actualmente viajamos, bueno, yo no he ido, pero los que van pues por allá, pues impresiona, ¿no? Las ciudades, o sea, como si allí no hubiera ocurrido una guerra mundial, ¿no? Como si Alemania no hubiera sido destruida, ¿no? Pues, muy bien. ¿Qué pasó con las Alemanias? Pues luego de la Segunda Guerra, estas Alemanias pues van a reconstruirse y de manera acelerada, acelerada, ¿ya? Tanto Alemania como Japón van a sorprender al mundo por su rápida reconstrucción. Rápida, los edificios van a ser reconstruidos, ¿no? Eh, ya los demás países dañados por la guerra van a tardar más tiempo. En Perú, pues hay cosas que se han caído en el terremoto anterior, pues, y están ahí todavía derrumbados. Muy bien. Ahora, de las dos Alemanias, ¿cuál fue la que más rápido se reconstruyó del desastre que fue la Segunda Guerra? Y no solo digo reconstruir en su infraestructura, sus edificios, sus casas, sino su economía, que su economía vuelva pues, ¿no? a crecer, ¿no? Pues de las dos Alemanias, la que se reconstruyó más rápidamente, así es, espíritu, fue la RFA, la Alemania capitalista. Muy bien, bueno, dirán pues, contaba con más territorio, con más población, ¿no? Más mano de obra para hacerlo. Ya, cierto, ¿no? Pero también recordemos que contó con más ayuda extranjera. Aquí tenemos que recordar el Plan Marshall que estudiamos unas semanas atrás. Decíamos que el Plan Marshall fue un programa de ayuda económica de Estados Unidos a los países de Europa que eran capitalistas. Así que la RFA recibió pues varios miles de millones de dólares para que pueda reconstruirse. Muy bien. Y así, pues la RFA pudo hacerlo más rápido que la RDA. La RDA recibió apoyo de la Unión Soviética. Sí, pero la billetera más gorda la tenía Estados Unidos, ¿no? Pudo pues contribuir más con la Alemania capitalista
que la URSS con la Alemania socialista. Ahora, tan rápido fue esta reconstrucción de la RFA que la historia le llama a esto el milagro alemán o el milagro económico alemán, a esta acelerada recuperación de la República Federal Alemana. Ahora, el término milagro, pues ya pues nos dice que esto fue obra de Dios, ¿no? Ya, pero pues no, ya, no podemos decir pues que fueron los alemanes los que en sí lograron pues la reconstrucción de su país, ¿no? Los alemanes de ambos lados, ¿no? La RDA tardó más, pero también tuvo una recuperación pues tremenda. De los distintos países socialistas que habían en Europa, RDA, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, fue la RDA la que más rápido se recuperó entre los países socialistas de Europa. Pero en comparación a la RFA, pues la RFA pues se recuperó antes, ¿no? Muy bien, entonces les pregunto pues, ¿qué país vivió ese milagro económico después de la Segunda Guerra? Pues se refiere a la RFA. Japón también impresionó. Después de ser destruido, hasta recibió bombas atómicas, Japón se reconstruyó, lo cual nos habla pues de un pueblo, ¿no?, trabajador, de gente pues con espíritu, ¿no?, de sacar adelante las cosas, cosas que tal vez nos falta un poco a nosotros los peruanos, ¿no? Un poquito más. Bien, entonces estamos viendo pues cómo se recuperan las Alemanias. Muy bien, ahora, ¿cómo se llevan las Alemanias durante la Guerra Fría? Al inicio se llevan muy mal, ¿ya? Así como cuando una pareja rompe, molestos los dos, no quieren saber nada del otro. Ocurre que, pues, tienen amigos en común. No, si le hablas a ese o a esa, dejamos de ser amigos. Pues hay quienes se expresan de esa forma, ¿no? Es lo que dijo la RFA. La RFA, a través de la doctrina Hallstein, dijo eso. Dijo, a ver, aquel país que reconozca a la RDA como otra Alemania, yo, la RFA, rompo relaciones con ese país. ¿Ya? Es lo mismo que diga, pues, si le hables a ese que se portó mal conmigo, pues dejamos de ser amigos, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Ya? Claro, así es, Chancahuana, la RFA era parte de la OTAN. Así es, de la alianza militar encabezada por Estados Unidos, ¿no? Y la RDA era parte del Pacto de Varsovia, de la alianza militar encabezada por la Unión Soviética. Así que si se daba la Tercera Guerra Mundial, los alemanes iban a matar entre sí, ¿ya? Porque estaban en las alianzas opuestas, ¿no? Terribles, son alemanes los dos, pero pues separados, ¿no? La Guerra Fría separó pues a la gente, ¿no? Muy bien. Entonces, la doctrina Hallstein, ya que hizo la RFA desde 1955, establecía que la RFA solo consideraba que existía una Alemania, ella, ¿no?, la RFA. Aquí solo existe una Alemania, dice la RFA. La otra, la RDA, es un territorio dominado por la Unión Soviética. Es un territorio ocupado por la URSS. No es otra Alemania. Así que solo deben reconocer la existencia de una Alemania, decía la RFA. Y si reconoces que existe otra Alemania, si comienzas a establecer relaciones diplomáticas con la otra Alemania, pues la RFA rompía relaciones diplomáticas con ese país. Por ejemplo, Yugoslavia, un país de Europa, reconoció a la RDA como otra Alemania, como otro Estado alemán, entonces la RFA rompió relaciones con Yugoslavia. Así de enérgico era la RFA, considerándose que era la única Alemania.
la única. Muy bien. Entonces, así no se podía dar la reunificación. No se podía. ¿Ya? Es que esto fue a inicio de la Guerra Fría donde las tensiones eran muy fuertes, ¿no? Pero con el tiempo ya estas cosas se van a relajar un poco, ¿no? A ver, muy bien. Entonces, pasamos y tenemos que recordar otra cosita. La construcción del muro de Berlín. ¿Ya? Ahí vemos el muro, ¿ya? Que dividió en dos a la ciudad de Berlín. A ver, recordemos. La ciudad de Berlín también había sido dividida en 4 zonas y luego quedó dividida solo en 2. Aquí lo representamos en este mapa. ¿Ya? Berlín Oeste o Berlín Occidental contenía los territorios que le habían dado a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Berlín Este o Berlín Occidental, pues era el territorio de Berlín que le habían dado a la Unión Soviética. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos un Berlín Este socialista y un Berlín Oeste capitalista. La ciudad capital de Alemania había sido también dividida. Berlín Este pertenecía a la RDA y Berlín Oeste pertenecía a la RFA. ¿Ya? La ciudad, mitad, pues, para cada Alemania, ¿no? Muy bien, pero miren, ya es una ciudad que está dividida, ¿ya? O sea, las ciudades están totalmente conectadas, ¿no? Solo una calle, digamos, separaba a ambos Berlín. Entonces, era fácil que la gente que estaba en un lugar pasara al otro. Y en efecto, muchos comenzaron a pasarse de un lugar a otro. Ahora, ¿de dónde a dónde? ¿Del oeste al este o del este al oeste? ¿Ya? ¿Qué era lo que se daba en mayor número? ¿Ya? En mayor número, así es Espíritu, así es Munive, se iban del este al oeste. ¿Ya? Claro, imagínate que Lima lo parten así. Ya todo del centro lo cortan, pues todo el cono sur, cono norte, ¿no? Ya, y no puedes ir ya a la otra parte de Lima, ¿no? Pues bien, y así lo dividieron. ¿Ya? Muy bien, claro, me dicen, se iban por la parte económica. Por la parte económica, sí, veían que Berlín Occidental, como parte de la RFA, se estaba recuperando más rápido. Había trabajo, había, pues, además tal vez les gustaba el capitalismo. Alemania, pues, había sido siempre capitalista y aquellos que quedaron en la zona socialista, pues, tal vez no estaban de acuerdo. Otros sí, ¿no? Los que nunca quisieron irse, pero muchos se fueron. Es como Venezuela, ¿no? Hay quienes se quedan en Venezuela porque están de acuerdo con el régimen de Maduro, otros se quedan porque no han podido irse, pues, por alguna razón, y muchos han ido, ¿no? Pues igual muchos se iban de Berlín Este, ¿ya? Al oeste. Muy bien, ¿qué cosa los separaba? Pues simplemente una alambrada, ¿ya? Eso no es suficiente para que, pues, nos impidan, ¿no? Cruzar, ¿ya? Por eso, con el tiempo, para que más gente ya no se vaya de Berlín Este al otro lado, de la zona socialista a la zona capitalista, es que se levantó el muro de Berlín, ¿ya? Entonces, si te pregunto, ¿qué país construyó el muro de Berlín? Ya, Alemania dirás, ¿no? Ya, pero hay 2 Alemanias, pues, ¿cuál de las 2 Alemanias construyó el muro? Ya, ahí está, la RDA. El muro está dentro del territorio de la RDA. ¿Ya? Así, espíritu, la RDA construyó el muro. Pero esta decisión no lo tomó únicamente la RDA. Lo que sucedía, pues, lo decidía la Unión Soviética.
En ese tiempo, en el año 61, gobernaba la URSS Nikita Khrushchev. Así que Khrushchev dijo, sí, muro. Muro para que ya no se vayan la gente, pues, de la zona socialista de Berlín. Porque eso era una, pues, dejaba mal al socialismo, ¿no? Que la gente se vaya, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, así se vio la necesidad de construir el muro y se hizo, pues, un muro que va a estar allí de pie hasta 1989, cuando recién el muro fue destruido, ¿ya? El muro se mantuvo 28 años, impidiendo que la gente pasara de un lugar a otro. Algunos lo lograron de todas maneras, hicieron túneles, ¿no? Por abajo cruzaron algunos, otros por el aire, ¿no? Pero pues poco a poco descubrían los alemanes de la RDA, pues, cómo lo hacían, y bueno, pues cada vez hubo una mayor seguridad, ¿no? Como escaparse de la cárcel, algunos lo pueden hacer, pero pocos, ¿no? Mayoría pues sigue ahí detenida, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces se dice que este fue el único muro construido para que la gente no entre, sino para que no salga pues del país, ¿no? Muy bien, entonces con el muro se complican más las cosas, las dos Alemanias, pues muy difícil que se junten, hasta que el gobierno de la RFA cayó en manos de este hombre llamado Willy Brandt. Willy Brandt, ¿ya? Él es canciller. En Alemania utilizamos este término, canciller. A los gobernantes de Alemania le decimos cancilleres, ¿ya? Como la actual gobernante de Alemania, la canciller Angela Merkel, cancilleres. Muy bien, el canciller de la RFA, Willy Brandt, dijo, ya no doctrina Hallstein, ya no. Ahora, la Alemania capitalista quiso relacionarse con la otra Alemania. Reconoce a la otra Alemania. Sí, hay dos Alemanias, ¿ya? Y pues quiere establecer relaciones diplomáticas con esa otra Alemania. A esta política que impulsó Brandt se le conoce como Ostpolitik. Esto significa política hacia el oeste. Perdón, os parece oeste, pero no, disculpen. Política hacia el este. Este. ¿Ya? A ver, si recordamos el mapa o vemos el anterior, ¿qué países están al este de la RFA? Al este. Pues acá está la RFA, al este se encuentra la RDA y Polonia y Checoslovaquia y la Unión Soviética. Es decir, al este se encontraban los países socialistas de Europa. Los capitalistas no querían saber nada con ellos, ¿no? Pero la RFA es el primero que voltea y dice, pues yo sí quiero, ¿ya? Llevarme con ustedes. Yo sí quiero establecer relaciones diplomáticas con ustedes. ¿Ya? Yo reconozco ahora que existe otra Alemania, la RDA. Así que fue el fin de la doctrina Hallstein, ¿ya? Y ahora empezaba el Ostpolitik, ¿ya? Ahora la RFA se interesó por el este. Se dice que el Ostpolitik es el primer paso para la reunificación de las dos Alemanias, ¿ya? Porque han comenzado a tener, pues, relaciones diplomáticas, conversaciones entre ellos. Antes, no, nada, ¿no? Así es, te peleas con alguien, pues nada, no lo hablas, no lo miras, nada, ¿no? Pero hay un momento en que comienzas pues a saludarle. Hola. Pues fue el primer paso, ¿no? Para tal vez restablecer la amistad, ¿no? Lo que sea, pues igual, ¿ya? El Ostpolitik. Muy bien, por eso se recuerda a Willy Brandt como un, digamos, precursor, algo así, de la reunificación alemana, ¿no? Muy bien, ya, ahí está, ¿no? Pasa el tiempo, ya años 70, 80, y las economías de las dos Alemanias
no marcharon igual. ¿Ya? La RFA, la Alemania capitalista, mantuvo su crecimiento. ¿Ya? Se convirtió en los años 80, digamos, en la Alemania rica, ¿ya? Donde el nivel de vida, pues, era mayor que en la otra Alemania. La RDA, por el contrario, pues, sufrió en los años 80 crisis económica, estancamiento, atraso tecnológico, sus fábricas no eran, pues, muy productivas, eran del Estado, porque así es en el socialismo, ¿no? No eran privadas como en la RFA. Y recuerda que esto fue un problema que le pasó a todos los países socialistas de Europa. Los años 80 fueron años de crisis para la Europa socialista. La semana pasada hablamos por qué la Unión Soviética estaba en crisis económica en los años 80. Y si el papá de los socialistas estaba en crisis, pues los hijos, como la RDA, también, ¿no? ¿Ya? Si la RDA no habría estado en crisis, no habría aceptado seguramente sus gobernantes el ser parte de la otra Alemania, la reunificación. Porque no es que se van a juntar en partes iguales, hemos dicho. No, la RDA desaparece, es absorbida por el otro. Se junta como un territorio más, una población más, pero no es que haya una Alemania que combine a ambas. Bien, pero la crisis hizo que la gente que vivía en la RDA y con el tiempo hasta los políticos que estaban ahí digan, pues nos conviene la reunificación. Ya nos conviene. Bien, entonces ahí vemos una causa, la crisis de la RDA. Ahora, ¿quién antes dijo jamás sobre mi cadáver voy a aceptar que la RDA sea absorbida por la RFA? Pues la Unión Soviética. La Unión Soviética no lo permitía, ¿no? Pero estamos en los años 80 y el gobernante de ese tiempo, desde 1985, era Mikhail Gorbachev, a quien estudiamos la semana pasada, el último presidente de la Unión Soviética. Gorbachev está más preocupado por la crisis que está viviendo la propia Unión Soviética, crisis económica, crisis política, porque las repúblicas querían separarse de la Unión Soviética, está haciendo reformas, reformas liberales. ¿Eso qué significa reformas liberales? Que si antes el Estado lo controlaba todo, ahora el Estado comienza a dar libertades. Bueno, produzcan, comercialicen, ¿ya? Publiquen en los periódicos, muy bien, ya el Estado ya no va a controlar como antes la economía, la prensa, etcétera, ¿no? Recuerda la reforma de Gorbachev, la perestroika y la glasnost. La perestroika era la reestructuración económica, establecer un régimen capitalista en la Unión Soviética, y la glasnost era establecer transparencia política, hacer de la política soviética una política algo más democrática, ¿no? Entonces, si la URSS estaba cambiando y los distintos países socialistas estaban cambiando ya, pues también se podía dar la reunificación. Gorbachev no se va a oponer, ¿ya? Al contrario, ¿no? Mencionaremos luego que Gorbachev va a dar su consentimiento a la reunificación. Bien, ahí está, ¿no? Otra causa que señalamos es el nacionalismo germano. ¿Ya? Esta ideología, pues, que destaca la nación, ¿no? Que exalta lo nacional. Pues sucede que eran tan alemanes, pues, los que vivían en un lado y en el otro del muro. Los dos eran alemanes. Eran tan alemanes, pues, los de la RFA como la RDA. ¿Por qué digo que eran alemanes los dos? Porque hablaban el mismo idioma. Tienen como lengua materna el alemán, ambos, ¿no? Y han compartido muchos pues del pasado, ¿no? Juntos pelearon en la Segunda Guerra, ¿no? O fueron víctimas en todo caso, ¿no?
comparten cultura, ¿no? Comparten tradiciones, los que están a los dos lados del muro, ¿no? Entonces el nacionalismo, pues, ¿qué les dice, no? Pues si son la misma nación, ¿por qué siguen separados? Únanse, ¿ya? Y así serán una nación más sólida, ¿no? Más fuerte. Únanse. Pues el nacionalismo cobró fuerza, ¿no? Cuando la gente dejó de creer en el socialismo o comunismo, que era lo que los separaba, ¿no? De los capitalistas, la ideología, pues ahora predominó el nacionalismo, que les decía únanse. Bien, entonces ahí está esta ideología. Por otro lado, la RFA estuvo de acuerdo con la reunificación. Sí, vamos a absorber a la RDA. Y así la RFA será un país más grande, con más población, con más recursos. Nuestro futuro será mejor, ¿ya? Hoy Alemania ha vuelto a ser protagonista, ha vuelto a ser, pues, cabeza de Europa. Alemania es un país, pues, que destaca por encima de Francia, de Inglaterra, de Italia, de España, ¿no? Bueno, Rusia, que está más así, es un gigante, ¿no? Pero viendo a los demás europeos, pues Alemania es una de las cabezas, ¿no? Y gobernada por una mujer, ¿no? Ya, que ha, pues, ¿no? Contribuido también al lugar en que está Alemania, pues, actualmente, ¿no? Claro que la actual Alemania es una Alemania, pues, capitalista, democrática, no la Alemania, pues, de Hitler, ¿no? Esa era una Alemania, pues, muy diferente, ¿no? Eh, bien, entonces, ahora, ¿quiénes también estuvieron de acuerdo con la reunificación? La burguesía de la RFA, es decir, los empresarios, ¿no? Los dueños de, bueno, de los medios de producción. ¿Por qué los burgueses, los capitalistas de la RFA, estaban de acuerdo, ¿no? Porque una vez que se junten, pues la burguesía iba a conseguir beneficios. ¿De qué manera, no? Pues hay mucha gente en la RDA que quiere trabajar, ¿no? ¿Ya? Que creen, pues, que trabajando, ¿no? En las fábricas, en las empresas de la RFA van a ganar más y van a mejorar su nivel de vida en comparación a cuando, pues, estaban en la RDA. ¿Esto qué significa? Que la burguesía de la RFA puede encontrar mano de obra barata. Pues toda esa gente que va a buscar trabajo en la RFA, pues se les puede dar menos salarios, porque si hay más demanda de trabajo, pues los salarios bajan, ¿no? Oferta y demanda. Eh, Otra razón, pues, que al haber mayor población ahora dentro de la RFA, porque la RFA absorbe a la RDA, ahora hay un mayor mercado interno. Hay más alemanes a quien vender lo que producen estos alemanes, ¿no? Y también, ¿y qué pasa con las empresas estatales de la RDA? Van a ser privatizadas, van a ser vendidas. Entonces veían una oportunidad de comprar empresas estatales baratas y, bueno, reflotarlas, ¿no? Y hacerlas productivas, invirtiendo, ¿no? Sus capitales, estos burgueses, y pues, ¿no? Posibilidad de invertir, ¿no? Claro que al inicio no va a ser fácil, ¿no? Pero con el tiempo, pues esto daría resultado, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí las diferentes causas de la reunificación. Aquí en esta fotografía, pues es una foto que, que aparece bastante. Así es, Heredia, ¿no? Un mercado más grande. Así es, ¿no? Es lo que siempre busca, pues, todo empresario, todo comerciante, busca un mercado más grande, ¿no? Vender más y tener mayores ganancias, ¿no? Es el capitalismo. Cuando se estaba construyendo el muro de Berlín, ¿ya? En zonas y en algunas partes todavía habían alambradas, como esta foto nos lo muestra. Entonces colocaron soldados, la RDA
colocó soldados para que vigilen. ¿Ya? Quédate acá parado, ¿ya? Con tu arma y no dejes que la gente que está en Berlín Oriental se pasen a Berlín Occidental. ¿Qué hizo el soldado? ¿Ya? Aprovechó que estaba allí y cruzó la alambrada, saltó la alambrada como se ve en la foto y pues fue el primero en escapar, ¿no? ¿Ya? Esto está en video, ¿no? En YouTube pueden encontrar ahí, ¿no? El primer soldado que escapa de la RDA, pues aparece él, ¿no? Corriendo, ¿no? Pues bien, entonces, hasta un soldado, ¿no? Prefirió pues ir a la RFA, por eso el muro de Berlín tenía que construirse sí o sí. Estas alambradas no servían. Bien, llegamos al año 1989, pues el año en que cayó el muro de Berlín. A ver, por acá recordemos qué pasó, ¿no? Ante la crisis que se vivía en los años 80 en la RDA, muchos alemanes de ese lugar querían irse a la otra Alemania. Bueno, a otro país también podría ser, ¿no? A otro país capitalista, pero preferían pues ir a la RFA. Muy bien, pero no había cómo irse hasta allá porque las fronteras están cerradas, los países socialistas cerraban sus fronteras a los países capitalistas. Es como ahora, es difícil viajar a Corea del Norte, entrar a Corea del Norte. Y más difícil, dicen, es salir de Corea del Norte luego, ¿no? Porque es un país socialista hasta ahora, ¿no? Y bueno, ellos, eh, pues, no confían en los capitalistas, ¿no? Ok, era difícil salir, ¿ya? Y en medio de Berlín, pues, está el muro, ¿no? Ya hay soldados con orden de matar, pues, a los que intenten cruzarlo, ¿no? Es todo un sistema, no es solo un muro, ¿no? Como en la imagen que vimos, es todo un sistema para evitar que inclusive si vas en carro, en camión, pues igual hay una caída, ¿no? Queda ahí atrapado el vehículo, habían minas, habían alambradas, no era fácil, ¿no? Cruzarlo, ¿no? Ah, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasó? Un país socialista, Hungría, dijo, voy a abrir mi frontera con Austria. Austria es un país capitalista. Hungría abrió sus fronteras con Austria, es decir, va a permitir que la gente pase de un lado al otro. Muy bien, ¿qué hicieron muchos alemanes de la RDA? Se fueron a Hungría. Sí se puede circular de un país socialista a otro país socialista. El problema era, pues, ir a países capitalistas, ¿no? Entonces, muchos alemanes fueron hasta Hungría. ¿Ya? Pasaron por Checoslovaquia, llegaron a Hungría, y de Hungría, ¿qué podían hacer? Cruzar a Austria. Y ya estaban en un país capitalista, Austria, pero no querían quedarse allí, luego se iban a la Alemania Federal, a la RFA. Se habían dado todo un vueltón, pero habían llegado de una Alemania a la otra. ¿Ya? Con mucho esfuerzo, ¿no? Caminando muchas veces, llegaban pues de esa forma, ¿no? ¿Ya? Como muchos venezolanos han caminado, ¿no? También tantas distancias. Yo no estoy en contra pues de los venezolanos, buena gente, ¿no? De los que quieren pues lo mejor para sus familias, ¿no? De los otros pues, ¿ya? ¿Qué podemos hacer, no? Igual, ¿no? Peruanos de buen vivir y peruanos pues que también solo buscan destruir, ¿no? Como en toda sociedad. Bien, entonces estamos viendo que de nada servía que la RDA siga con sus fronteras cerradas para la otra Alemania o que el muro siga cerrado si igual los alemanes estaban yendo a la otra Alemania por Hungría y de Alemania Federal podían viajar a Berlín Occidental y ya había llegado al otro lado del muro. No era fácil, pero se podía hacer. Entonces, la RDA
presionado porque la gente está migrando, está marchando, presionada porque hay crisis económica. La URSS no se opone a la reunificación, inclusive los alemanes que están en la RDA, pues cantaban o llamaban a Gorbachev, ¿no? Gorbi, Gorbi, ¿no? Le decían, como diciendo, pues si Gorbachev está haciendo reformas liberales, si está dando libertades en la Unión Soviética, ¿por qué no nos los dan en la Alemania democrática? ¿No? Pues entonces llegó este día, 9 de noviembre de 1989. Ya ese día histórico, pues el gobierno de la RDA, ¿ya? Que está ya hablando de reunificación con el gobierno de la RFA, este gobierno decide abrir las puertas del muro de Berlín. ¿No? No es todo muro, pues tiene puertas también, solo que están cerradas, pues deciden abrirlo, ¿ya? Y permitir que los berlineses que están en la zona oriental puedan pasar a la otra, al otro, ¿no? A la otra parte de la ciudad, ¿ya? El muro se abre, las puertas se abren, ¿ya? Muy bien, fue pacífico esto, ¿no? Fue autorizado, ¿no? Muy bien, y así los berlineses, pues, cruzaron el muro, ¿no? Por la puerta, ¿ya? Felices, ahora estaban en el otro lado de Berlín, en la zona capitalista, no tenían que darse toda esa vuelta, lo habían ya autorizado. Todo esto va a permitir la reunificación alemana, el que se abran las puertas, el que se abran las fronteras. Muy bien, entonces se encontraban alemanes, ¿no? De una zona de Berlín con los de la otra zona, ¿no? Y esto pues fue celebrado por ellos. Después de 28 años, eh, amigos, parientes que se encontraban a uno y al otro lado del muro podían darse un abrazo, ¿no? Después de 28 años, ¿no? O más, ¿no? Si tomas en cuenta pues que ya estaban separados desde antes de construir el muro, ¿no? Tal vez vas a verlo pues con canas, ¿no? Pero bueno, ese era tu amigo, ese era tu hermano, ese era, bueno, tal vez el amor que conociste y que el muro los separó. Pues bien, ahora, ¿y si cerraban otra vez las puertas y si todo volvía como antes, no podían permitir que el muro siga allí? Entonces, ¿qué hicieron hacer pues los berlineses? Ya sacaron sus combas, ¿ya? Y comenzaron a golpear el muro, ¿no? Ya con cuidado, mirando qué hacían los guardias nunca hicieron nada, porque no tenían órdenes de hacer algo. El gobierno de la RDA, pues ya estaba de acuerdo con la reunificación, el muro estaba de más. Y Gorbachev desde la Unión Soviética, pues no se oponía a estas cosas. Y así, a combazos, comenzaron a tumbarse, pues, el muro, ¿no? Ahí vemos, ¿ya? Cómo los demás, pues, están, ¿no? Alentando, ¿no? Ya, pues, turnándose ahí en esto, ¿no? Después ya lo hicieron con maquinaria, ¿no? Pero lo simbólico es eso, ¿no? Con sus propias manos, ¿no? Con combas. El muro fue destruido entonces el 9 de noviembre del año 89. Ya, ahora, ¿qué importancia tiene este acontecimiento para el mundo, ¿no? A ver, el muro de Berlín, como decíamos, era considerado el símbolo de la Guerra Fría, el símbolo de un mundo partido, ¿no? Dividido, ¿no? La caída del muro, entonces, ¿qué cosa significó? ¿Qué representó? Representó el fin de la Guerra Fría. Pero digo representó, simbolizó, porque la Guerra Fría solo terminó, como vimos la semana pasada, cuando la Unión Soviética se desintegró, se desintegró. Y esto ocurrió en 1991. Así que a pesar de la caída del muro, todavía no le podemos dar fin a la Guerra Fría hasta que desaparezca la Unión Soviética, 1991. ¿Ya? Entonces, como les pregunte por la importancia o qué significado tuvo esto,
pues se considera que la Guerra Fría terminó simbólicamente con la caída del muro. Simbólicamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los gobiernos ahora de la RDA y la RCA se sentaron a conversar sobre la reunificación. Pues al parecer nadie se va a oponer, estamos de acuerdo, pues comenzaron a hablar. Ya, a la RDA no le había gustado antes, pues ¿cómo que voy a ser parte de la RCA? Pero ahora, ante las protestas, ¿no?, de la gente, pues están de acuerdo, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que destacar a un personaje, a Helmut Kohl. ¿Quién era este señor? Pues era el canciller de la RCA cuando cayó el muro de Berlín, cuando se están negociando la reunificación. Fue el que estuvo impulsando la reunificación. Por eso a este hombre se le recuerda como el canciller de la reunificación alemana, el político que pues más trabajó para la reunificación. Y aquí lo vemos, el alto, ahí está Kohl, ¿ya? Y el que está a su costado es Mikhail Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética. Ojo, estamos en 1990, todavía existe la Unión Soviética. La Unión Soviética desaparece en el 91. Justamente porque lo vemos juntos ahí, porque Kohl viajó a Moscú a entrevistarse con Gorbachev. Fue a convencerlo, porque quien podía oponerse a la reunificación era Gorbachev, era la URSS. Y Gorbachev dijo, no hay problema, no me voy a oponer. Y ahí están pues sonrientes los dos gobernantes de la RCA y de la Unión Soviética. Ahora, como en ese tiempo la URSS estaba necesitado, pues, estaba en crisis económica, pues le pidió la URSS un préstamo a la RCA. Así que Kohl le va a dar, pues, ¿no?, varios millones, pues, para, de alguna manera, pues, convencerlo más, ¿no?, a Gorbachev, que no se oponga a la reunificación. Porque si decidió oponerse y usar las armas, y tiene un arsenal Gorbachev para eso, pues no habría reunificación. Gorbachev no se opuso. Eh, claro, ¿no? Aquel que va a dejar de ser el último presidente, ¿no? Él tuvo que renunciar en el 91 porque ya no existía la Unión Soviética. Muy bien. Ahora, también, claro, había que conversar con las otras potencias, porque recuerden que Alemania fue dividida por cuatro potencias. Esta decisión de reunificar a Alemania no era decisión únicamente de los alemanes. Tenían que estar de acuerdo, para que no haya inconvenientes, los cuatro que habían dividido a Alemania. ¿Cuáles eran estos cuatro? Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Así que Kohl fue a conversar pues, con los distintos gobernantes, ¿no? Muy bien, y nadie se opuso. Bueno, al inicio Inglaterra, Francia pusieron peros, recordando pues que Alemania había sido su enemigo directo en las guerras mundiales, ¿no? Pero después no había problema, ¿no? Estados Unidos no se opuso, la URSS tampoco, y esas eran pues las cabezas, ¿no? Todavía, ¿no? Y así se dio la reunión que va a generar la reunificación alemana. Esta reunión se llama la Conferencia del 2+4. ¿Ya? Así se llama, no le cambies de nombre, ¿no? La Conferencia del 6, es más fácil recordarlo, Conferencia del 6. No, ese no es su nombre, ¿no? 2+4. Y el acuerdo que van a firmar se llama Tratado 2+4. Así le llama la historia, ¿no? ¿Por qué 2+4? Porque se reunían los representantes de las dos Alemanias más los representantes de los cuatro países que dividieron Alemania en 1945. Por eso 2+4. 4+2 sería lo mismo, pero no puede decir 3+3, 3 por 2,
6, porque pues ya no representaría lo que estamos acá señalando. Muy bien, entonces, ¿qué dijeron estos 4 países? Dijeron, muy bien, no hay inconveniente, ya damos nuestro consentimiento. Consintieron la reunificación. Nosotros ya no tenemos nada que ver con Alemania, ya nuestras tareas ya han terminado, pues desocupamos completamente Alemania. Muy bien, entonces Alemania podría volver a ser una sola. Eso es fiesta para los alemanes, ¿ya? Acá en esta imagen están sobre el muro de Berlín. Bueno, esto fue en el 89 todavía. Sobre el muro, pues, ahora podían trepar, ¿no? No había inconvenientes. El muro lo destruyeron después, ¿no? Aún quedan partes del muro, ¿no? Para la historia, ¿no? Muy bien. Así que se firmó un tratado, el tratado del 2+4. Ahora, si por ahí lo encuentras como el Tratado de Moscú de 1990, es lo mismo porque esta reunión se dio en Moscú, en la capital de la Unión Soviética. Pero más se le conoce como 2+4. Ahí está, ¿no? Ahora, damos nuestro consentimiento, pero con un par de condiciones. Un par de condiciones. ¿Qué condiciones? A ver, eh, ustedes recuerdan que Alemania perdió las 2 guerras mundiales y fue castigado con la pérdida de territorios. Alemania había perdido, pues, ya, varios territorios. Muy bien. Entonces, una condición, ¿cuál era? Alemania no puede reclamar ningún territorio que has perdido en las guerras mundiales. No puede reclamar nada. ¿Ya? Tú fuiste el culpable de las guerras, has sido castigado, pues no puedes hacer ningún reclamo territorial. ¿Ya? Recuerda que Hitler, cuando empezó la Segunda Guerra, pues una razón para que haga la Segunda Guerra era pues recuperar territorios perdidos en la Primera Guerra. Así que, con esa condición. Sobre todo, le habían dado territorios de Alemania a Polonia, país que está, ¿no?, al costado, al este. Entonces, tienes que aceptar la frontera que tienes en este momento con Polonia, sin reclamo territorial. Bien, Alemania aceptó esto. Número 2, Alemania eh, no puedes tener armas nucleares. No puedes tener. Si Alemania tuviera armas nucleares y algún gobernante llegara a Alemania, alguien que, revisando la historia, quisiera vengarse de los que derrotaron a Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, podría usar esas armas en una Tercera Guerra Mundial. Pensando en eso, le prohibieron a Alemania tener armas nucleares. Alemania aceptó. Por eso hasta ahora Alemania carece de armas nucleares. Igual le establecieron a Italia, igual a Japón. Los 3 enemigos que tuvieron Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia en la Segunda Guerra Mundial, esos 3 del eje, ninguno puede tener armas nucleares. Le han prohibido. Japón, con toda la tecnología que tiene, no tiene armas nucleares. No porque no pueda construirlas, ¿no? No le permiten. Y Estados Unidos, pues, supervisa eso, ¿no? Recuerden que solamente hay un puñado de países que tienen armas nucleares. Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, India, Pakistán, Israel y se cree también Corea del Norte. Se creen, pues solo un puñado de 8 o tal vez 9 países son todos los que tienen armas nucleares. Y ellos no pueden vender las armas a otros países. Y los que no tienen armas no pueden construirlas ni comprarlas, ¿no? Perú no tiene por eso armas nucleares, ¿no? Menos mal, ¿no? ¿Para qué armas nucleares? ¿No? ¿Para qué? Para decirle a Chile, si no me devuelven mis territorios, te lanzo una bomba nuclear. Para eso, pues, si Perú tuviera un arma nuclear, Chile buscaría también.
y que nos vamos a matar en una guerra nuclear, pues eso es más peligroso que una guerra convencional, ¿no? Bien, entonces Alemania aceptó estas condiciones y de esa manera, pues Alemania se reunificó 1990 por el Tratado 2+4. ¿Ya? Muy bien, de las dos Alemanias, una dejó de existir, la RDA. Fue absorbida por la RFA. Aquí vemos el mapa actual de Alemania y cómo le está llamando en esta imagen a Alemania. República Federal de Alemania. Ese es el nombre oficial que tiene Alemania. El mismo nombre que tenía en la Guerra Fría, RFA. Para evitar equivocaciones, ya no le decimos RFA, le decimos Alemania, ¿no? Pero es la RFA, solo que ahora ha crecido porque absorbió a la otra Alemania. La capital de la RFA era Bonn, pero ahora que ya se ha vuelto a unir toda Alemania, tenían que volver a tener como capital la histórica Berlín. Así que Bonn dejó de ser capital, Berlín pasó a ser, pues, ¿no? Nuevamente la capital de toda Alemania. Ya no había oriental, occidental, ya no hay muro, ya es una sola ciudad, ¿no? Un solo país. ¿Y este país de qué tipo va a ser? Pues capitalista, liberal, con democracia liberal. Es decir, esta reunificación representa el triunfo del capitalismo, el triunfo del liberalismo frente al socialismo, que quedó eliminado en Alemania, ¿no? ¿Ya? Y así en todos los países de Europa, pues el socialismo fue eliminado, ¿no? ¿Ya? En Polonia, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, en Rumanía, Hungría, Bulgaria, Albania, pues todos los países de Europa actualmente son capitalistas. Unos pues con un capitalismo más de tipo social, otros pues ya recontra liberal, pero capitalistas. Bien, entonces ahí está Alemania. Pues le decía que para celebrar más, en ese mismo año en que Alemania se reunificó, ganó la Copa del Mundo, ¿no? El Mundial de 1990, ¿no? Eh, muy bien, entonces dejamos a los alemanes. Ujú. Muy bien, ¿ustedes creen que Alemania podría generar la Tercera Guerra Mundial? Generó las dos primeras. ¿Podría generar la Tercera Guerra? Mm, pues difícil lo veo, ¿ah? Difícil. La ideología nazi tendría que volver, ¿no? El ultranacionalismo, el revanchismo. Bueno, está un poco difícil. A ver, aún me falta un par de minutos. Vamos a las preguntas, ¿ya? Después de tiempo, encuentro preguntas para marcar además, así que sí se pueden contestar fácilmente. A ver, ¿quién fue el primer canciller de la recién formada República Federal Alemana? Mm, a ver, están preguntando por la RFA cuando surgió, supongo, 1948. ¿Quién fue el primer canciller de la RFA? O están preguntando de la Alemania reunificada, que tiene el mismo nombre. Pues supongo que se refieren a la RFA cuando surgió, cuando recién se separaron. En ese caso fue Konrad Adenauer, el que impulsó el milagro alemán. Muy bien, ya. La E estoy asumiendo que se refiere a eso, porque la pregunta también puede referirse a quién fue el primer canciller de esta República Federal Alemana cuando ya se unificó. Y en ese caso sería Helmut Kohl. Helmut Kohl. Brandt es después, ¿ah? El Ostpolitik es después. Dos, el milagro económico alemán, ¿qué significó? ¿Qué significó? Milagro económico alemán. A ver, mmm,
Ya tengo la respuesta. Sería la A. El espectacular crecimiento económico de la RFA. ¿Ya? De la RFA. ¿Ya? ¿De acuerdo, Bramón? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Y dice financiado por Norteamérica, ya que se dio el Plan Marshall. La doctrina Hallstein, que sí mencionamos, la RFA, pues, rompía relaciones con el país que reconozca a la RDA. Entonces, marcamos la B. ¿Ya? Esa doctrina Hallstein impedía la reunificación. Fue cambiada por la Ostpolitik. ¿Quién gobernaba la URSS cuando se construyó el muro de Berlín? El muro de Berlín en el 61 estaba Nikita Khrushchev. ¿Ya? Khrushchev. ¿Ya? Así es, señorita Camila, la B. 5. ¿Quién gobernaba la URSS cuando se dio la reunificación? ¿Quién permitió la reunificación? Porque era quien debía oponerse. No lo hizo. Pues fue, ya, claro, la E, Mikhail Gorbachev. Luego de la reunificación, Alemania entró en un periodo de crisis. Ya, sí, porque la Alemania democrática que habían absorbido tenía, pues, sus empresas, ya, había que, pues, repotenciarlas, había que invertir mucho, además, ¿no? Era una masa de alemanes buscando trabajo, ¿no? Pues esto afecta de todas maneras, ¿no? Así que inicialmente fue una crisis la reunificación. Entonces vamos a marcar la D, las grandes inversiones económicas que debía hacer la RFA, bueno, la Nueva Alemania, para incrementar el desarrollo industrial en la Alemania Oriental recién reintegrada. Claro, no es lo mismo absorber a un país muy rico que te va a aportar, ¿no? A absorber un país pobre. Bueno, tampoco era tan pobre, pero bueno, estamos exagerando para que se entienda la idea, absorber un país más pobre, ¿no? Entonces va a afectar tu economía. 7. En la conferencia 2 más 4 se estableció, 2 más 4, se estableció, pues, dice la unificación y también la reunificación. A ver cómo leyendo rápido, la B, pero la D es mejor respuesta. Así es, la reunificación. La unificación ocurrió en 1831 con el Tratado de Frankfurt. ¿Quién fue llamado el canciller de la reunificación alemana? Helmut Kohl. ¿Ya? Kohl. Así es, la C. 9. La nueva capital de Alemania. Pues antes era Bonn, la capital de la RFA. Pues pasó a ser Berlín. Berlín. Y la última. A ver, recuerdan que la RFA con la doctrina Hallstein no quería saber nada con la otra Alemania. Pues, ¿cómo se llamó a esa política por la cual la RFA dijo ya, no, está bien, vamos a ser más flexibles, vamos a aceptar a la otra Alemania, vamos a comenzar, ¿no?, a relacionarnos con esa otra Alemania? Total, son alemanes también. Pues, ¿cómo se llamó eso? Después de la doctrina Hallstein viene el Ostpolitik, la D. ¿Ya? Muy bien. Y luego ya vienen las domiciliarias, que sabemos pues son preguntas con clave que ya ustedes luego desarrollarán. Listo, muchachos, vamos a tomar el temático para finalizar. Muy bien, ingresen todos a internet, al temático correspondiente. Listo, cualquier error nos lo hacen saber.